Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta presentación vamos a explicar el tema de física moderna, que ya lo habíamos en los videos anteriores, ya se había explicado algo sobre este tema de lo que es física moderna. Bueno, en la rama de la física tenemos la física clásica, que es mecánica clásica, que se divide en cinemática, dinámica, estática, y también tenemos el electromagnetismo, termodinámica, acústica, mecánica de fluidos, óptica, electrostática y hidráulica, ¿no? Entonces, esa es una división de la física clásica. La física moderna, tenemos la mecánica cuántica, también llamada física cuántica, astrofísica, biofísica, cosmología, física atómica, física nuclear, física médica, física molecular, geofísica, meteorología, relatividad, física computacional, mecánica estadística, ¿no? Entonces tenemos dos clasificaciones sobre la física. Para que entienda la física clásica, bueno, la física clásica nos decía lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí a través de este diagrama vemos la ubicación de esta abeja, ¿no? Entonces podemos trazar un vector posición y podemos ubicar un cuerpo. Bueno, eso es lo que nos decía la física clásica, ¿no? Pero la física moderna, ¿no? Es una física que su estudio es lo pequeño, ¿no? Se encarga de estudiar cosas bastante pequeñas. Y la ubicación, por ejemplo, de ese átomo, la ubicación de un electrón, es imposible decir en qué ubicación se encuentra, ¿no? Se encuentra en toda esta zona. Es una ubicación probabilística. Entonces, hay una diferencia entre lo clásico y lo moderno. Las ecuaciones que se utilizaban en la física clásica ya no son o no funcionan en la física moderna. Es así que entre ambas hay una diferencia. Lo primero estudia cuerpos macroscópicos, se dice, y lo moderno estudia cuerpos microscópicos, ¿no? El desarrollo de esta física moderna, bueno, ha dado pues de gran importancia porque a través de ella se ha desarrollado lo que es la electrónica, después ha venido la microelectrónica y ahorita estamos en la nanotecnología, o sea, estudios de o construcción de aparatos a nivel muy reducido. Entonces, una de ellas, por ejemplo, la mecánica cuántica o también llamada física cuántica, ¿no? Dice que es la ciencia que estudia a la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, átomos y componentes. La mecánica cuántica es una física probabilística, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica, o también llamada física cuántica, estudia las cosas pequeñas. Por ejemplo, el átomo, ¿no? El átomo tenemos a esta escala, después tenemos un núcleo, dentro del núcleo tenemos dos partículas, protones y neutrones. Dentro de esos protones y electrones hay unas partículas que se llaman quarks, ¿no? O sea, que se encuentran dentro de los protones y neutrones. Y sabemos que también en el átomo a su alrededor se encuentran los electrones. Su periferia se encuentran los electrones. Entonces, de eso se encarga de estudiar la física cuántica o mecánica cuántica, ¿no? Pero a través de ese estudio, ahora está investigando lo que hacía ese personaje del cómic, ¿no?
Y recuerdos, o si lo has visto, se movía o desaparecía de un punto a otro, ¿no? Estaba en un lugar y aparecía en otro lugar. Eso se llama la teletransportación, ¿no? Eso, o la mecánica cuántica, ha dado inicio a ese estudio, ¿no? También se habla de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todos esos temas que son extensos de estudiarlo, pero lo mencionamos, inicia con el estudio de la física moderna. Bueno, vamos a ver lo que es la hipótesis de Planck. Bueno, Planck comenzó estudiando lo que es la unidad de la energía, que la vamos a explicar ahorita. Eh, Se comenzó estudiando lo que es el cuerpo negro, ¿no? La radiación del cuerpo negro. Bueno, ahí tenemos una animación, ¿no? Se inició estudiando este físico Max Planck las propiedades de la radiación de un cuerpo negro. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, si vemos acá una curva que nos indica la radiación de un foco, ¿no? Este es el espectro electromagnético. Lo has visto en física, la física anterior. Ahí conforme eh, voy aumentando la temperatura, el cuerpo va emitiendo una mayor radiación, ¿no? Va aumentando la radiación al aumentar la temperatura. Entonces, desde ahí inicia el estudio de Max Planck, ¿no? Estudiando la radiación del cuerpo negro. Entonces, y vamos a ver qué dice la hipótesis de Planck, ¿no? Dice la radiación electromagnética, bueno, ya lo he visto, ¿no? Un cuerpo, al aumentar su temperatura, emite radiación. Lo hemos visto ya en la animación, un foco. El sol también, como emite la radiación, su radiación va en aumento. La radiación electromagnética, espectro electromagnético, emite energía de manera discreta. ¿Qué quiere decir discreta? La palabra discreta significa en un número entero o un múltiplo. Discreta, o en todo caso lo entiendes como si fuera un número entero. Un número entero sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 y 1, de manera discreta, en ciertos valores, y no continuo, cualquier valor. Cuando se refiere a continuo, se refiere a números decimales. Quiere decir que la energía no puede ser, eh, o la emisión de esa energía no puede ser un número decimal, ¿no? Entiéndalo así, de manera continua. Es decir, la energía de la radiación está cuantizada. Entonces, se dice que la energía se emite en pequeñas porciones a lo que se le llaman cuantos. Y a esos cuantos son los llamados fotones o paquetes de energía. Tenemos ahí una linterna que está emitiendo fotones, y esos fotones son pequeñas cantidades de energía. Entonces, la luz emite fotones. Ya la luz emite fotones.
Y esa energía del fotón, ¿no? Entonces la luz emite pequeñas partículas de energía llamadas fotones. Esa energía del fotón, según Planck, es una constante que la yo por la frecuencia, por su frecuencia. F es la frecuencia, donde esta energía del fotón también la podemos escribir. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre longitud de onda. Entonces, si tú reemplazas esta frecuencia, también lo puedes expresar la fórmula de esa forma. Y tenemos dos ecuaciones que me van a permitir calcular la energía del fotón de acuerdo a los datos que eh, el problema me da. Entonces, según la hipótesis de Planck, la luz emite pequeños paquetes de energía llamados fotones. Bueno, es su F, energía del fotón, H se llama constante de Planck, F frecuencia, C rapidez de la luz y lambda longitud de onda, donde la constante de Planck ya tiene un valor que es 6,63 por 10 a la menos 34 joule por segundo. JS es joule por segundo. O también se puede decir que la constante de Planck es 4,14 por 10 a la menos 15. EBS significa electronvoltio por segundo. A veces el B viene en mayúscula, pero este es electronvoltio por segundo. También se puede expresar la constante de Planck. Y la unidad de la energía del fotón puede ser o joule o puede ser electronvoltio. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, los láseres, ¿no? Los láseres son aquellos aparatos que emiten eh, una determinada luz a grandes distancias. Tiene muchas aplicaciones, pero nosotros queremos conocer su concepto y qué fórmulas se pueden aplicar ahí, o qué fórmulas existen. Bueno, ahí tenemos la figura, diferentes láseres de diferentes colores, ¿no? Entonces dice que un láser es la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, ¿no? Dice que es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada para generar un haz de luz coherente, tanto espacial como temporalmente. La coherencia espacial se corresponde con la capacidad de un haz para permanecer con un pequeño tamaño al transmitirse por el vacío a largas distancias. Y la coherencia temporal se relaciona con la capacidad para concentrar la emisión de un rango espectral muy estrecho. Entonces, en resumen, un láser es un dispositivo basado en la mecánica cuántica que emite, como ves, una luz monocromática de un solo color a grandes distancias. Algunas características, ahí te menciono que es monocromático. Todos sus fotones tienen la misma frecuencia. Bueno, el haz de luz está compuesto por muchos fotones y todos ellos tienen la misma frecuencia. Es coherente, porque es coherente porque sus fotones oscilan en fase. Eso quiere decir, en términos comunes, que la luz es potente. O sea, quiere decir que su distancia es bastante, o hasta donde puede llegar es bastante larga. Y es colimada. La luz no se dispersa. Como ves, la luz sale en línea recta. Sale en línea recta, salvo que haya una pantalla. Esa pantalla lo haga eh, o se puede dar el fenómeno de reflexión, ¿no? Pero en este caso, la luz no se dispersa, ¿no? Sale en línea recta. Bueno, ahí tenemos una idea de lo que es el láser, basado
en la mecánica cuántica, ¿no? Y su fórmula, o una fórmula que se presenta en la potencia. La potencia del láser, como sabemos, la potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo en este caso es la energía. La energía, como no sabemos cuántos fotones hay, entonces la energía se calcula como número de fotones por la energía de un fotón, ¿no? Entre el tiempo, y eso se le llama potencia. Ahí tenemos otra fórmula. Y su unidad es el watts, pues, ¿no? De la energía, la unidad es el watts. Bueno, aquí tenemos un problema básico. Estamos viendo la parte básica, nivel pre. Tenemos un problema de de la pre San Marcos, que dice lo siguiente, dice, la radiación producida por el láser es altamente coherente, monocromática y concentrada. Por ello tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Dice, un láser de rubí, o sea, de material del que está hecho, tiene una potencia de 10 a la 7 watts y emite un pulso en 3 por 10 a la menos 8 segundos. Si los fotones están asociados en una onda electromagnética de longitud de onda de 6600 SA, es astro. Determina el número de fotones emitidos. Como dato adicional me dan la constante de Planck, me dan la rapidez de la luz y un angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros. Entonces aquí me están pidiendo, ¿no? Si lees el problema, están solicitando el número de fotones. Están solicitando el número de fotones. Y me están dando la potencia, me están dando el tiempo, me están dando la longitud de onda. Entonces, la solución sería la siguiente, ¿no? Yo tengo que la energía del fotón es constante de Planck por rapidez de la luz entre la longitud de onda. Esa es la energía de un fotón. Entonces, yo reemplazo datos de ahí. El H lo tengo, lo vemos, estamos reemplazando. C también lo tengo. Longitud de onda también lo tengo, que es 6600, pero este angstrom lo debo convertir a metros, ¿no? Entonces simplemente lo multiplico por 10 a la menos 10 metros. Haciendo ese cálculo numérico, me queda que la energía de un fotón es 0.3 por 10 a la menos 8 joules, ¿no? Esa es la energía de un fotón. A mí no me piden la energía de un fotón, me piden el número de fotones que existe en esa emisión electromagnética, ¿no? De ese láser. Entonces, para eso aplico la potencia. Ahí tengo la fórmula de la potencia. Reemplazo datos. Potencia vale 10 a la 7. N no lo tengo, que es lo que me están solicitando. Energía del fotón, bueno, ya lo hallé del anterior. Entra el tiempo. El tiempo es 3 por 10 a la menos 8. Hago un despeje básico, ¿no? Cálculo numérico. Paso a multiplicar y este término pasa a dividir, de tal manera que la energía del fotón es, perdón, el número de fotones es 10 a la 18 fotones o 1 por 10 a la 18. Si ahí tengo solucionado ese problema básico, ¿no? De lo que es física moderna. Después tenemos el efecto fotoeléctrico. De efecto fotoeléctrico a través de este estudio, ¿no? El Albert Einstein ganó el premio Nobel, ¿no? Pero el que lo inició su estudio, el que lo descubrió fue el físico alemán Hertz, ¿no? En 1887 y consiste en la emisión de electrones de la superficie de los metales a ser iluminados con radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir eso, no? Si tú tienes una plancha de metal, de cualquier metal, le incide luz, ¿y qué va a pasar? Los electrones que están en su superficie salen disparados, ¿no?
Entonces, por eso dice que consiste en la emisión de electrones de la superficie de los metales al ser iluminados con radiación electromagnética. Este principio, a través de este principio o de este descubrimiento, es lo que hoy día está primando, ¿no? Las energías limpias. Aparte de la energía eólica del viento, existe la energía solar, que a través de un panel solar, basado en este principio, es que se obtiene energía eléctrica, ¿no? La luz incide en, en esta placa llamada panel, los electrones comienzan a moverse, ese movimiento de electrones genera lo que se llama flujo de electrones o también corriente eléctrica. Se almacena y se convierte en lo que es energía eléctrica, basado en este principio del efecto fotoeléctrico, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, tenemos una pequeña animación, ¿no? Aquí tengo dos terminales, una pila, ¿no? Y vamos a emitir luz en uno de ellos. Quitamos la intensidad y ves que están los electrones al emitir luz en este terminal, ya sea eh, positivo hacia el negativo, se está generando un movimiento de electrones. Conforme la intensidad aumenta, van a aumentar la cantidad de electrones, ¿no? Conforme disminuye, no va a haber muchos electrones moviéndose. Y la frecuencia puede cambiar, ¿no? Si aumento perdón, la longitud de onda, porque de la longitud de onda, los electrones salen con mayor velocidad. Salen menos electrones, pero con mayor velocidad. Voy aumentando la longitud de onda. Mira, y aumento la longitud de onda y los electrones disminuyen su velocidad. Entonces, en eso consiste el efecto fotoeléctrico. En la emisión de electrones de una determinada superficie, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hemos visto eso. Ahora las fórmulas fueron dadas por Einstein, ¿no? Esa ecuación de Einstein dice lo siguiente. La energía de un fotón en este efecto es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. Quiere decir que al incidir la luz, ¿no? Al incidir la luz sobre esta placa, debe haber un trabajo para que los electrones que se encuentran enlazados en su superficie, esta, esta función rompa ese enlace, ¿no? Los electrones que se encuentran ahí enlazados, es decir, unidos ahí, debe haber un trabajo para que se rompa, o sea, para que se desunan, ¿no? Es este término. Ahora, una vez que se desunen, salen disparados. Y a esto se le llama energía cinética máxima. Salen disparados con una determinada energía cinética. Y a eso es la ecuación de Einstein, ¿no? Que dice que la energía que tiene el fotón, ¿no? La energía que tiene ese fotón es igual a la función trabajo
más la energía cinética. La función trabajo te permite que los electrones que están en su superficie, sus enlaces se rompan. Una vez que ya han roto esos enlaces, salen disparados de esa placa. Entonces es el fenómeno físico, donde eso F es energía del fotón, se puede estar dado en joule o electronvoltio. Eh, Phi es la función trabajo, también en joule o electronvoltio. Y su K es la energía cinética máxima, que puede estar dado en joule o electronvoltio. Después tenemos también que la función trabajo se puede expresar como la constante de Planck por una frecuencia. La frecuencia es de F sub 0, se llama frecuencia umbral. Una frecuencia que debe tener eh, que deben tener los fotones para poder romper o salir de esa placa, ¿no? O también se puede expresar como H por C es constante de Planck por rapidez sobre longitud de onda umbral. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones que me permiten encontrar dicha energía. Y también tenemos un potencial de frenado, como hemos visto en la animación, ¿no? Si se da la emisión entre dos placas, ¿no? La energía de un fotón va a estar dada como la función del trabajo por la carga del electrón por el potencial de frenado. Quiere decir que los electrones cuando llegan, vamos a poner ahí, ahí está. Cuando los electrones llegan al otro extremo, ¿no? Positivo, este es negativo, este es positivo, cuando llegan va a haber una fuerza en ese movimiento que lo va a hacer frenar. Los frena, ¿no? Y a eso se le llama debido a una diferencia de potencia. Debido a una diferencia de potencial, ¿no? Va a existir una fuerza que a ese electrón lo hace que esto llegue con una velocidad al final de cero. Entonces a eso se le llama potencial, o sea, debe haber un potencial o un voltaje que hace que los electrones que se mueven bajo el efecto fotoeléctrico lleguen con una velocidad cero al otro extremo. Y a eso se le llama potencial de frenado. Simplemente lo que se hace es a la energía cinética, ¿no? Se convierte ahora en carga del electrón por el potencial de frenado. La ecuación es una ecuación parecida, simplemente es una ecuación modificada de la ecuación de este. Y vamos a ver un ejemplo sobre lo anterior. Ahí tenemos, dice, determine la máxima energía cinética en joules de los fotoelectrones emitidos por el sodio. Si esta está sometida a una radiación cuya frecuencia es 3 por 10 a la 15. Si no te olvides que puede ser diferente placa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el zinc,
En este caso nos está dando el problema, nos dice el sodio. Entonces puede ser una placa de zinc también. Y aquí tenemos la intensidad y tenemos la longitud de onda. Es que vamos a ver qué sucede cuando el voltaje es cero o menos de 0 voltios. Cuando es menos de cero, no hay, o sea, hay emisión de electrones. Disminuye el voltaje y vemos que las partículas no pueden moverse de la placa positiva hacia la placa negativa, ¿no? Debido a ese potencial de frenado que les hablaba. Pero si aumenta el voltaje, observas que si hay movimiento de electrones. Entonces puedo aumentar puedo disminuir la intensidad. Y aquí vemos tres gráficas, ¿no? Del voltaje, de la corriente y una gráfica de energía versus frecuencia. Muy bien. Entonces cada material tiene sus propiedades. Bueno, y vemos este ejemplo, ¿no? Un ejemplo básico. Bueno, me piden a mí la energía cinética. Bueno, partiendo de la ecuación de Albert Einstein, tenemos esa ecuación. Como me piden la energía cinética, bueno, yo puedo despejar eh, esa energía cinética, ¿no? Pero antes de despejar la energía cinética, sabemos que la energía de este fotón es H por F, ¿no? H constante de Planck por frecuencia. Nos quedaría de esa forma. Ahora si despejamos, tenemos que la energía cinética es H por F menos función trabajo. Reemplazando esos datos que tenemos, frecuencia lo tenemos, función trabajo que vale 2.3 electronvoltios, pero ese electronvoltio hay que convertirlo a joules, ¿no? Y aquí te dan, el problema te dice un electronvoltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Solamente lo que hacemos es reemplazar. Y H, que es la constante de Planck. Bueno, reemplazando todos esos datos en la ecuación despejada, nos queda que la energía cinética con la que salen esos fotoelectrones es 16.8 por 10 a la menos 19. ¿No? Y ahí tenemos lo que es esta primera parte del estudio de la física moderna, empezando desde lo que es energía de un fotón y lo que es el efecto fotoeléctrico. Y las ecuaciones que hemos visto en esta primera parte es la siguiente, ¿no? Hemos visto lo que es esas dos ecuaciones que me indican la energía que tiene un fotón, sabiendo que un fotón es aquella partícula o es aquel paquete de energía que emite la luz, ¿no? Lo puedo calcular como constante de Planck por frecuencia o constante de Planck por rapidez de la luz entre la longitud de onda.
Ya la constante de Planck tiene un valor dado. Y la otra fórmula que hemos visto es la potencia de este instrumento que está basado, o su construcción está basado en la mecánica cuántica. Potencia es igual al número de fotones por la energía de un fotón sobre el tiempo. Y por último se ha visto el efecto fotoeléctrico, ¿no? Y se ha visto la ecuación de Albert Einstein, que dice que esa energía de un fotón que sale disparado, ¿no? Es igual a la función trabajo más energía cinética. No, hay los fotones que esta fórmula me permite ya la energía de los fotones que están saliendo de esa plancha de metal. También tenemos la ecuación de la función trabajo en función de una frecuencia umbral. Llámese frecuencia umbral, que es la frecuencia que debe tener esa luz, ¿no? Para poder arrancar esos electrones que se encuentran en la superficie, ¿no? Para que lo entiendas un poco mejor. En caso no tuviera esa frecuencia, no, los electrones no van a poder salir, se mantienen ahí unidos, ¿ya? A eso se refiere como frecuencia umbral o F sub 0. Quizás en un problema que vamos a ver más adelante. Y esta frecuencia te lo están dando o te piden calcular. Pero para que tengas conocimiento es la frecuencia que debe tener, en este caso, los fotones incidentes para poder arrancar de la plancha de un metal los electrones que se encuentran en la superficie. Y así como hay una frecuencia umbral, hay una longitud de onda umbral. Y por último, como han visto en la animación, tenemos el potencial de frenado, ¿no? Donde esta ecuación se ha modificado, la energía de un fotón es función trabajo por la carga del electrón por el potencial de frenado, que es un potencial que permite que no haya movimiento justamente de electrones entre dos placas, una positiva o una negativa, o lo que también se le conoce en química como el ánodo y el cátodo, ¿no? Y algunas aplicaciones que se ha visto. Esta primera parte del estudio básico, ¿no? Repito, el estudio básico de la física moderna.